Amén, hermanos, en esta tarde. Es una bendición saludarles y un privilegio maravilloso que por medio de esta red podamos recibir esa palabra que Dios tiene para tu vida en esta hermosa tarde. Un testimonio hermoso que el Señor me dio, pero sin antes vamos a leer una palabra que el Señor puso en mi corazón, leerles a cada uno en Apocalipsis 22, versículo 16. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el Espíritu Santo y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome el agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiera a estas cosas, Dios traerá sobre él plaga que estén escritas en este libro. Y si alguno quitare de la palabra del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la sana ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Si ven Jesús. Amén. Que la gracia de Dios esté con cada uno de nosotros. Pues en esta linda tarde el Señor tiene cosas maravillosas, grandes. Nosotros sabemos que Dios tiene milagros sorprendentes. Y yo le hablo para todo aquel que no cree que Jesucristo es el sanador, el que sana. Yo le quiero decir que está hablando con una mujer que el Señor la trajo nuevamente a la vida. El Señor me dio el privilegio desde niña conocer al Señor, pero a veces le desobedecemos muchas veces al Señor y nos agarramos el placer en la juventud, el placer del mundo, quizás por experimentar, y en mi caso, y vine al fracaso. El mundo lo único que me dio fue dolor en mi corazón, pero también me dio una bendición que fue un hijo. Y le doy la gloria a Dios por eso, pero bajo el dolor de perder a mi hijo en un tiempo, porque le quiero decir que el Señor me lo devolvió, pero en aquel tiempo que lo perdí, también yo me perdí. Empecé a vivir el mundo y sus placeres. Pero el Señor en su misericordia me trajo nuevamente a los años. Dios me dio el privilegio de conocer un hombre fuera del camino de Dios, que hoy es mi esposo, el pastor. Pues empecé a aprender y a vivir una vida desordenada juntamente con él. Pero para la gloria de Dios, siempre Dios usa personas, ángeles, le digo yo. Bendigo a una mujer hermosa, muy usada por Dios. La pastora y profeta Reina fue un instrumento que el Señor usó en su momento para que mi esposo y yo llegáramos a los pies del Señor. Fueron 3 mujeres, otra hermanita Fabiana, que también Dios la usó, otra hermana Mayra, que el Señor usó también en ese tiempo, y le hablaban. Y nadie daba un centavo quizás por nosotros, pero el Señor sabía que había un propósito en la vida de nosotros. Por eso ahora te quiero decir a ti, tú que aún quizás no conoces al Señor, que para Él no es imposible, que Dios envía ángeles hasta los lugares oscuros para que le hablen a uno y uno venga. Y yo soy una muestra de eso. Yo sé que entre tanta prueba, tanta lucha, el Señor tenía algo maravilloso para nuestras vidas. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo, nunca pensamos de que lo que Dios tenía ahora. Quizás antes yo era la Lorena, aquella que no daban un centavo, pero el Señor me dio mi lugar y Él me puso en un lugar que a Él le plació. Yo no iba a vivir siempre la vida desordenada. Ahora el Señor me ha dado mi lugar en todos lados y hasta me ha cambiado el nombre, le digo al Señor. Me ha dado otro nombre, me ha agregado el nombre de pastora. Y ese es un gran privilegio que quizás a veces no nos lo merecemos, pero Dios nos ama con amor profundo. Por eso te digo que Dios sanó primero
operó en mi alma y en mi corazón para darme todo lo que venía después. El Señor le dio el privilegio a mi esposo, a los 3 meses de convertido, que él empezara a servir al Señor. Él empezó a predicar la palabra de Dios, aún muy tierno en la fe. Y Dios le dio un cambio transparente como en mi vida. Pasamos 7 años de matrimonio, sin hijos, y él decía que él cambiaría su vida también si yo le daba un hijo, pero él decía que no servía para nada. Pero después de 7 años el Señor nos dio el privilegio de ser padres, y Dios me regaló una hermosa hija. Me decían, me profetizaban y me decían, y yo decía mentiras. Yo no voy a poder tener hijos más porque yo ya había tenido mi hijo fuera del matrimonio. Pero me decían, usted quedó estéril después que tuvo ese hijo. Por eso te digo a ti, mujer, ahí donde tú me miras, yo sé que hay muchas mujeres que quizás les ha dicho el médico, tú no vas a poder tener hijos, eres estéril. Pero yo te digo que si tú has creído en Jesucristo, en el reino de Dios no hay mujer estéril. Tengo testimonio de pastoras, mujeres que hemos orado. El Señor nos ha llevado a diferentes lugares a ministrar. Y hemos visto la gloria de Dios y han venido los testimonios, las llamadas y dicen, pastora, tengo tantos meses de embarazo. Y te quiero decir que allá en Retauleo había una mujer que me decía llorando, tengo 15 años de casada con mi esposo. Los dos somos maestros y no puedo tener hijos. Ya no voy a tener pastora porque ya tengo 40 años. Pero fue una mujer que le creyó a Dios. Yo solo le decía, ore y créale. Y le preguntaba, ¿de qué magnitud es tu fe? Porque sin fe, dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Pero vino el Señor maravilloso y le dio una hermosa hija. Pero créanme, hermanos, que se la dio. Y yo seguía orando y orando y orando todo el año. Y de repente me llama y me dice, pastora, quiero que se venga. Pero ella no me dio testimonio en ese momento. Que ella había estado embarazada, había nacido su hijo. Me dice en el momento que me llama, después de un año de estar orando, quiero que se venga a Retauleo, porque quiero tener el privilegio que predique. Y que presente a mi hija. Y yo me quedé sorprendida. Me sorprendí porque yo seguía clamando y ya la bebé ya había nacido. Y ahora esa bebé tiene 5 años, como 5 o 6 años. Y ahora canta al Señor. Así son los milagros de Dios. Dios cuando da algo, lo da completo, ya vienen con ministerio. Por eso te digo, mujer, que estás ahí en tu hogar, que toques tu vientre y declares esa palabra en tu vientre de vida, que eres como una matriz fértil y sana. Así como Dios me dio el privilegio a mí de tener esa hija. Ya hoy una hija salmista, una ministra de Dios, ministra de alabanza. Ahora el Señor, ya 23 años que yo miro mi regalo ahí. El Señor vino y me la puso en mis manos y me dijo, eso es para ti. Lo que yo anhelaba. Imagínense, Dios es tan lindo y perfecto que hasta el sexo. Si usted quiere un varón o una mujer, así se lo va a dar. Si quiere 1 o 2, Dios le permite criar 2 en su vientre. Qué lindo sería, ¿va? Pero Dios es maravilloso y Él abre las trompas de la matriz. Yo sé que Dios está hablando ahí a aquellas mujeres que piensan que no van a tener un hijo. Y si tú le sirves a Dios y tu fe es inquebrantable, vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Este es un testimonio maravilloso que yo te doy, porque Dios sí responde a la oración, responde a nuestro clamor. Siempre tenemos en mente, clama a mí, yo te responderé. Cada mañana venga usted y tome el teléfono espiritual y comuníquese con el Padre y dígale, Señor, yo quiero ser sana, quiero ser sana. Yo quiero tener un hijo varón, una hija mujer. Yo sé que tú me la vas a dar. Y vas a ver la gloria de Dios en tu vida. Vas a ver ese milagro que estás esperando pronto, más pronto de lo que te imaginas. Vas a ver ese milagro en tus manos. Y vas a testificar la gloria de Dios. Por eso hoy Dios le habla a la mujer estéril también. Como le habla a la mujer de cáncer en la matriz. Yo tuve cáncer
me iban a quitar la matriz y quién sabe lo que me va a suceder en aquel entonces. Pero Dios usó a un varón, a un apóstol, y dijo el apóstol, levanta tus manos y ponte tu mano en el área afectada. Y yo un día antes había ido con el médico y me dijo, definitivamente algo vamos a hacer, porque si no le quito la matriz, va a correr el cáncer. Pero para la gloria de Dios, yo puse mi mano, alcé mi mano al cielo y la otra en mi vientre. Y de repente tuve muchas ganas de orinar. Y dije, me salgo de la oración. Yo vivía a 2 casas del templo donde yo asistía. Y me fui. Yo decía, solo voy al baño a orinar porque no aguanto. Y nunca me paraba y me paraba. Como a la 1:30 llega mi esposo y me dice, ya no te fuiste a terminar, que finalizara el servicio. Le dije, no puedo levantarme la taza, porque mira lo que me pasó. El Señor empezó a limpiarme y empecé a desangrarme. Yo decía, estoy grave, lléveme al hospital. Pero llegó mi pastor en ese momento y me dijo, ¿sabe qué es lo que pasa? No vaya al médico, porque el Señor está limpiando su matriz. Usted en días va a testificar que el Señor la sanó. Fui como al mes al médico porque tenía otra cita. Me mandó a hacer todos los análisis. Y para la gloria de Dios, el Señor me sanó ese cáncer y no me sacaron la matriz. Es que para Dios no es imposible si tú le crees al Señor. El Señor tiene cosas grandes y maravillosas. Después de eso el Señor me sanó. Me iban a quitar el pecho izquierdo. Ya estaba en la camilla. Y Dios me llevó a la iglesia del pastor Solares. Había intercesión de mujeres y yo fui ese día, después de salir de Roosevelt, y les pedí favor que oraran por mí, porque el otro día me van a hacer la cirugía, porque me iban a quitar el pecho izquierdo. Y yo tengo muchos fibromas y así, tenía pues, porque el Señor me sanó en los 2 pechos y padecía, y según el enemigo yo me iba a quedar sin un pecho. Pero me acuerdo muy, muy bien de una sierva hermosa que hoy se goza con el Señor, la esposa del pastor Solares, la pastora Martita. Ella me ministró y me dijo, dice el Señor que está sana y que ve mañana y que te vuelvan a hacer los exámenes porque no te van a quitar el pecho. ¿Tú le crees al Señor? Me dijo aquella mujer en ese entonces. Le creo, le dije. Y llegué al hospital. Pasé todo un día. Me los hicieron. Véngase mañana por el resultado. Y el doctor no lo creía, me decía, pero salen limpios, ni fibromas se ven. Es que para Dios no es imposible. Y aquí estoy con mis 2 pechos normales, como una mujer normal, sin ningún miembro que me haga falta. El Señor me ha dado el privilegio de tener todos mis brazos, mis manos, todo lo que Él ha dado a uno de mujer también. Y le doy la honra y la gloria a Dios por esas sanidades. Por eso el Señor hoy te viene a hablar de ese milagro grande, que no solo en mí lo ha hecho, en muchas mujeres que le hemos creído a Dios. Dios es maravilloso y grande. Pero Dios me llevaba de un proceso a otro proceso. Y para todas aquellas que no creen, o aquellos, hablo en general, quizás no me vas a creer que una mujer que está transmitiéndote esta palabra, tengo 11 operaciones en mi cuerpo de gravedad. Pero para la gloria de Dios, Dios me ha dejado con el propósito que yo te inyecte esa palabra de sanidad a tu cuerpo, que te dé este testimonio en esta bendita tarde y te diga que para Dios no hay imposible. Que Dios levanta al paralítico, al cojo, al mudo lo hace hablar, al ciego lo hace ver. Él hace cosas maravillosas en nuestra vida porque somos semejantes, somos hechura a Él. Y para Él no hay nada imposible. Te quiero decir, no te voy a contar quizás nombre por nombre cada cirugía en mi cuerpo, pero te voy a dar el testimonio que impactó aún mayor mi vida. Yo te quiero decir que te está hablando una mujer que Dios le dio otra oportunidad para vivir. Llevé tantos procesos, yo fui una mujer muy desobediente a Dios, pero Dios me metió a todo este proceso para que yo entendiera que había uno que había muerto en la cruz del Calvario y había dado su vida por mí y derramado su sangre, y que yo entendiera que aún hasta Él se había hecho maldito por mi vida, por tu vida.
Y ahora puedo ver tremendamente la gloria de Dios en mi vida. Y te puedo decir con manos altas ante el Señor. Y te hablo esta palabra verdadera, que es una mujer que murió. El Señor me llevó a un lugar a trabajar hace muchos años. Y tuve una caída tremenda y me fracturé el cráneo. Me pusieron muchas grapas en mi cabeza, lado izquierdo. 37 grapas. En el proceso tuve un tumor. Yo cuidaba a un judío y estaba afanada solo en ese trabajo. Ya llevaba 10 años de estar trabajando ahí y yo no quería salir. Y te quiero decir que yo mandaba a mi esposo a la iglesia. Solo miraba las prédicas por el teléfono y con eso me conformaba el día domingo. Porque me afané como Marta. Yo dejé de llamarme María por llamarme Marta. Pero el Señor, yo me imagino que Él pensó, dijo, no me obedece. Pero ahora le voy a dar un cinchazo, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Para que ésta entienda, porque es una hija desobediente. Yo sé que no era del agrado de Él que yo solo oyera los mensajes y que no fuera. Por un año no fui a la iglesia porque estaba atrapada. El enemigo me atrapó en el afán del trabajo. Me apasioné. A mí me gusta la enfermería y me encantó. Yo quería solo estar allá y decía si yo oro con ellos, porque el judío, te quiero decir, mis respetos, donde yo trabajaba, porque eran gente de oración. A las 3 de la mañana estábamos clamando. Ellos pues leían el Torá y yo la Biblia. Pero podía ver la gloria de Dios y la sentía, pero no como Dios quería. Yo lo hacía a mi manera. Pero un día me caí en mi trabajo y, como les digo, me fracturé el cráneo. Y me llevaron a un hospital ahí cercano, donde yo trabajaba. Y me cosieron mi cabeza. Tuve un gran hematoma gigante en mi cabeza. Y yo, a los días de que medio me recuperé, me volví a regresar a mi trabajo. Pero a los meses tenía demasiado dolor de cabeza. Un dolor inmenso de cabeza. Y cuando fui a hacerme exámenes me dicen que tenía un tumor severo. Y yo le dije a la que era mi patrona, por favor no le diga a mi esposo y a mi familia que tengo tumor porque no me van a dejar seguir trabajando. Imagínense, seguir desobedeciendo a Dios, porque yo pienso que Dios me dio una reprensión para que yo, por medio del proceso, aunque sea un día en la iglesia, como dice la palabra, ¿verdad? Que más vale un día en la casa de Dios que mil fuera de ellas. Pero yo no estaba aplicando esa palabra en aquel entonces. Sí, iba porque yo le servía a Dios, pero yo le decía a mi pastor, fíjese que no voy a poder estar toda esta temporada porque mi paciente estaba muy enfermo. Lo que a mí me quedaba era nada más orar y que él sanara, ¿verdad? Pero hay cosas de que Dios lo está mandando y uno no le obedece. Pasado el tiempo, como unos 6 meses, 4 meses quizás, seguía siempre con los dolores y peores. Y me recuerdo que en aquel entonces ya empezaba el Transmetro. Y me fui y me desmayé. Y me llevaron directamente para el Roosevelt. Me recogieron inconsciente. Y ahí me preguntaron cuando yo volví por mi familia. Yo no quise que mi familia llegara, no que la señora donde yo trabajaba. Me llevaron para su casa. Y me terminaron de hacer diagnósticos. Y después me llevaron a otro hospital privado, la señora. Todavía firmar lo que me habían dicho en el Roosevelt, con todos los análisis. Y me hicieron exámenes y me sale que yo tenía cáncer en mi cabeza. Yo miraba que mi vista se estaba perdiendo ya. Ya a mi frente venía algo como un hematoma morado en mi frente. Yo ya no era la misma de antes, ni trabajaba como quería. A mí me pusieron otra ayuda. Me enviaron un enfermero para que me ayudara. Después llamaron otra enfermera. Ellos me tenían mucho cariño, estos judíos. Y gracias a Dios me pagaron enfermeros para que no solo cuidaran a mi paciente, sino que a mí también, porque el Señor estaba muy hallado conmigo. Y ellos no querían, porque decían que si yo me iba, así iba a morir el Señor. Pero de igual manera el Señor se lo llevó. Y en ese entonces Dios me dio el privilegio en el proceso. Yo en la enfermedad empecé como que a meterme más con Dios.
Pero yo sabía que le estaba fallando porque no iba a la iglesia, a pesar que estaba enfermo. Y yo le dije, no le digan a mi esposo, a ninguno de mi familia, si yo me voy a morir trabajando. Pero llegó el momento que yo no aguanté y les decía a ellos, denme el domingo para ir a la iglesia. Empecé a ir y me decía el pastor, yo ya estaba ahí trabajando como pastores adjuntos con mi esposo en San Miguel Petapa. Y me decía el pastor, gracias pastora por estar aquí apoyándonos. Y estábamos ahí. Y un domingo hacen encuentros ahí y de encuentros dijo, pastora, le doy el privilegio para que vaya a traer a las hermanas. ¿Aguanta? Claro, le dije, yo aguanto. Hermanos, el Señor me llevó a ese lugar y había una dimensión grande. Yo empecé a ver cosas diferentes. Y estuve en ese encuentro, pero sentía mucho calor y sentía una brisa que caía. Entonces vine yo y me salí afuera al patio de la iglesia. Y yo le decía a mi esposo, vámonos, ni bien termine el servicio porque me agarró un dolor severo de la cabeza. Y empecé a sudar y después venía la brisa a mi cara. Cuando yo ya venía por la cuchilla de Villanueva, yo vi que encima del carro cayó, yo dije un animal primero. Después vi que un hombre venía sentado. Yo ahí no entendía todavía nada. Y no sabía lo que iba a pasar. Porque uno no sabe ni el día ni la hora en que va a morir. Esa solo Dios tiene establecido el día. Pero cuando llegué aquí a la casa le dije a mi esposo inmediatamente, sentame en el sillón y me das una pastilla. Y me dieron una pastilla, me la tomé, pero era peor. Me llevaron poco a poco. Me sentaron a la orilla de la cama y yo sentí algo diferente. Solo les dije que los amaba. Si algo me pasara, que siguieran sirviéndole a Dios. Y le pedí perdón a él. Yo le dije, tú sabes cuánto amo a Dios, le dije. Desde niña lo he amado, aunque he sido muy desobediente. Y sigan adelante. Y mi esposo me sentó en la orilla de mi cama y él dice que caí de espalda para atrás. Y yo oía que mi esposo me lloraba. Y oraba junto con la nena, con mi hija. Se hincaron. Y yo oía que ellos oraban. Cuando de repente empecé a sentir un dolor profundo en mi corazón. Dolor grande. Y empecé a ver para arriba. Y empecé como que algo iba subiendo y ya me llegaba por acá y según dice mi esposo que yo me agarraba a mi pecho. Yo no entendía ahí que el Señor estaba tomando en mi vida. Entonces empecé a descender y yo miraba arriba del techo, miraba que mi hija pegaba gritos y mi esposo orando y decía, no te podés morir. Y yo lo oí, que él decía, ella ya murió, pero no te podés ir. Y me aclamaban ellos, me aclamaban que volviera. Yo les decía, si yo no estoy muerta, yo estoy viva. Es lo único que me acuerdo, de repente salí de mi cuerpo y empecé y descendí. Y subí a lo más alto. De repente caí en un camino de terracería. Y ¿sabes qué, hermano y hermana? A veces pensamos que estamos bien con el Señor, que porque le predicamos, porque somos servidores en la iglesia, porque somos ministros de alabanza, porque limpiamos la iglesia, le diezmamos a Dios o cualquier cosa dentro del ministerio que Dios nos ha mandado, pensamos que estamos bien con el Señor. Y yo era una de ellas. Cuando llegué a esa terracería yo no iba, yo tenía un traje de falda y saco, pero cuando me vi ahí, yo iba con pantalón de lona y una playera larga y mi cabello me caía con unos nudos sucios. Yo iba sucia caminando. Quizás te voy a cortar una parte de este testimonio porque es un poquito largo, pero ahí yo ya me habían declarado como muerta, porque dicen que en ese proceso que yo pasé vino médico y yo ya había fallecido para mi familia, para mi esposo. Pero siempre cuando hay un hombre de fe, alguien de fe, una mujer de fe, él decía que él se negaba y le empezaron a dar palabra de vida hacia mí, a mi esposo. Él tuvo muchos problemas con mi familia porque me querían sacar para el hospital, para que me vieran ¿verdad? Y afirmar. Pero Dios usó una mujer y un varón que le dijeron no la saque. Ella está en un proceso ese que Dios les mostró.
Por eso cree en la palabra. Hay quienes dicen que creen en la palabra profética y quienes no. Pero créele a Dios. Que fue Dios el que estableció los pastores, los profetas, evangelistas, los ministros, todo. Fue Dios. Y mi esposo lo creyó. Y llegó toda la familia, según a velarme. Pero solo me extendieron en la cama y ahí me dejaron. Y empecé a ver un camino y un camino. Cuando de repente, en esa terracería vi que cayó un hombre moreno de este lado y el rubio de este lado. Yo decía hombre. Y yo les decía, ¿y ustedes? Que venimos a cuidar. Cuando de repente vi un barranco y vi caer a un hombre con una niña que se iba. Por eso te digo, todos dicen a los 7 años los niños se van al infierno. No. Nosotros mismos a veces los hacemos pecar desde nuestro vientre. Por eso te digo a ti que me estás escuchando. Si tú tienes un embarazo, ya tienes a tu hijo en tu vientre, dile que lo amas y enséñale desde el vientre a decirle, a inculcarle la palabra de Dios. Cántale alabanza, solo háblale palabras bonitas a tu vientre. Y si no lo tienes, igual empieza a hacerlo. Porque Dios tiene propósitos ahí. Hay que ministrarles esa palabra. Los niños no tienen edad para irse al infierno. Por lo que yo viví. Y de ahí el Señor me dio el privilegio de subir unas escaleras y vi mucha gente cristiana. Máximo, muchos que yo conocía. Y miraba a incluso pastores que descendían de unas escaleras y caían. Yo decía antes un barranco, pero un abismo tremendo. Pero ellos me agarraban. Me agarraban y me sostenían. Cuando el Señor me dio la oportunidad de llegar, seguí caminando en esa terracería, yo miraba y a lo lejos yo llevaba mucha sed llevaban esa terracería. De repente se desaparecieron los dos que iban conmigo, los dos personajes, decía yo en aquel entonces, y me dejaron. Yo empecé a caminar y vi un camino, se iba poniendo angosto y angosto. De repente vi una puerta de madera, cuando la abrieron, habían 2 ángeles, un tremendo sol me pegó a la cara. Yo ahora digo ángeles, con espadas, y me agarraron de inmediato. Había como un camino, cuando usted hace una valla, pero era una valla de ángeles, y me agarraron inmediatamente. Te estoy acortando muchas cosas, pero te digo que me entraron, y había montañas verdes, y de las montañas brotaba agua, y un agua cristalina. Me quitaron toda la ropa, me dejaron sin nada, y me empezaron a bañar, a bañar. Pero yo era como cuando alguien está lleno de lodo y caía todo lo sucio. Me dejaron bañada, me peinaron y me metieron un vestido blanco. Y me llevaron a un lugar y me sentaron en una mesa y me dieron de comer. Allá en el cielo, te quiero decir, hay frutos de diferentes. Hay agua cristalina, hay vino para beber. Yo pasé ese proceso de ver eso. Todo ahí estaba muy bonito. Muy lindo. Yo decía, aquí quiero estar. Pero solo me dieron de beber y me dieron un vaso de agua. Y me llevaron a una orilla. Llegué a una montaña. Y ahí aparecieron los 2 personajes. Yo sé hoy que son los ángeles los que Dios había mandado. El rubio y el morenito. Les digo yo que ellos siempre están con nosotros. Y empecé a descender, a descender, a descender. Cuando una inmensa serpiente apareció. Y me dijo, y aquí te estoy esperando porque me perteneces. Me perteneces. Y yo decía, no le pertenezco a nadie. Y yo clamaba y los miraba a ellos, pero nunca me dejaron que yo pusiera mis pies en esas rocas. Yo las miraba grises. De repente se desapareció esa serpiente y descendí. Y te quiero decir que sí existe realmente, y te lo dice alguien que lo vivió. Existe el cielo y el infierno. Y me tomó una mano y me llevó a todos los lugares. Vi al drogadicto, vi al asesino, vi sacerdotes, vi pastores, vi a diferentes ministros de toda clase que no han caminado conforme a la palabra de Dios. No te estoy inculcando miedo, no que te estoy diciendo lo que el Señor me permitió ver. Y te quiero decir que quizás yo era una de esas candidatas a quedarme al infierno por desobedecerle a Dios. Te podría decir mucho de esto, pero después descendí otra vez, me volvieron a bañar. Me llevaron a un lugar donde habían diferentes instrumentos
y muchos ángeles los tocaban en una grama y me pusieron al centro. Después esa mano me llevó y habían algunas como que eran cortinas que se meneaban en el aire blancas. Yo quería pasar a ese lado y me dijeron, tú no tienes permiso para pasar ahí. Y no pasé. Me llevaron a una bodega. Para tú que estás pidiendo tu casa, tus hijos, vehículos, de todo lo que has deseado en esta tierra. Y dices, ¿por qué yo no lo tengo? Yo te quiero decir que yo deseaba mucho en aquel entonces cuando trabajaba en una camioneta, Orinta Mitsubishi. Cuando me dijeron, ven a esta bodega y jalaron una manta llena de polvo. Te quiero decir que ahí estaba mi casa, ahí estaba mi camioneta, ahí estaban los hijos que quise porque yo dije, un día quiero tener 4 hijos, ese era mi anhelo, 2 mujeres y 2 varones. Y el Señor me dijo, ahí están los hijos que pediste, está la casa que has anhelado. Pero no las podía tomar. Y me dijo, mira todo lo que ves, era una bodega inmensa. Muchos aquí la tienen retenida. ¿Y sabes por qué? Me decía a mí, porque tú eres una ladrona, me decía el Señor. Yo sé que ahora que es la voz de Dios que me decía, me agarraba solo, miraba una mano porque sería mentirosa al decirte que yo le vi el rostro a Dios, yo no se lo vi, a mí solo me cargaban de la mano. Tú le robaste, me decía. Yo decía, yo nunca fui ladrona. Tú no le serviste como él quería, ¿verdad? Eso me daba a entender el Señor. Yo le decía, pero es que yo trabajaba en el diaconado. Yo hacía ventas. Yo diezmaba. Pero yo le decía solo, como hablamos a veces aquí en la tierra, lo que me conviene, incluso estando en ese lugar. Eres una mentirosa. Imagínense que aquella voz del Señor que te diga, eres una mentirosa. No le decía yo, si yo le diezmo al Señor. Pero ¿sabes qué? Claro, yo le diezmaba al Señor. Pero yo le diezmaba cuando yo quería. Cuando a mí se me pegaba así, discúlpenme la expresión, la gana darle al Señor. ¿Sabe que yo juzgaba y decía, ay, no, si el pastor tiene carro, tiene casa, no necesita en mis pensamientos? Y después me redarguía y daba. Pero yo ganaba semanal y yo le daba quincenal al Señor. Un ejemplo, si yo ganaba 1,000 semanal, yo le tenía que dar al Señor lo que me correspondía. El 10% de lo que yo ganaba. Pero decía, no, mejor se lo doy en junto la otra semana. La otra semana se me olvidaba dar el diezmo. Mejor la otra, lo voy a dar en junto, decía yo. Lo voy a ir guardando. Pero sabes que cuando yo ya le iba a diezmar al Señor, yo ya estaba en la iglesia. Y solo agarraba un sobre y solo metía así. Y yo me sentía satisfecha que yo le había diezmado, Dios. Dios me había dado el privilegio de darme un trabajo de bendición. Porque todos los trabajos son de bendición. Pero yo le robaba al Señor cada momento. Casi cada quincena o cada semana le robaba al Señor. Y me decía, ves que eres una mentirosa. Me volví a repetir esa voz. Y de hecho te digo que si hoy murieses, me decía, ¿dónde estaría tu alma? Por ladrona. Porque yo no diezmaba al Padre como Él quería. ¿Y sabes por qué me iba a quedar yo en el infierno? No, en el cielo. Porque yo le robé mucho al Señor en aquel tiempo. Dios le da a uno el privilegio, por eso te exhorto a ti, tú que me estás viendo. Honra al varón que tienes al frente en un ministerio. No digas, él tiene aquí, tiene carros, tiene casas, tiene propiedades. Puede ser muy millonario, tu pastor, o bien no puede tener. Pero si Dios te dio el privilegio, te dio la bendición, no permitas que por no dar un diezmo te vas a ir al infierno. Yo siento que Dios en esta tarde está hablando, nos está hablando y diciendo para todos los que trabajan o trabajamos, que tenemos que honrar a nuestras cabezas. Yo siento que Dios le habla ahí a muchos que le han estado robando a Dios. Dios te dice en esta hermosa tarde, varón, mujer, yo te di la bendición de abrir esas puertas. A veces solo le decimos, Señor, abre las puertas. Cuando yo trabaje, yo te voy a dar como hijos de Dios. Estoy hablándole al pueblo cristiano. Nosotros, como siervos, estamos
creyéndole al Señor, porque también nosotros trabajamos y ganamos. Y discúlpenme, no esperamos que nos den un diezmo. Pero en la palabra, en este libro sagrado, en el libro de Malaquías, que es muy conocido de todos, dice, traed vuestros diezmos y vuestras ofrendas. ¿Qué quiere decir? Para abrir los cielos, la bendición, la sanidad a tu cuerpo, a tu alma, a tu vida. Dios toca la puerta para que demos y abramos nuestro corazón. A veces tenemos la bendición y yo era una de ellas. Yo contaba a mis mil y decía, no, me voy a ir, voy a comprar eso, y dejaba de último a Dios siempre. Y con eso que les digo, que no le daba al Señor. Por eso te digo a ti, tú que eres conocedor de la palabra y predicas, para todos los que predicamos, nosotros tenemos que ser el ejemplo. Tenemos que honrar a nuestra cobertura, a nuestro pastor. Y yo no lo hice cuando yo quise y eso no le agradaba a Dios, pero yo no lo entendía. Lo entendí hasta que yo morí, que por eso me iba a quedar. Porque el Señor ya me había sanado de los otros pecados cuando estuve fuera de Él, pero yo le fallaba al Señor en esa área. Y te quiero decir, desde que empecé a creerle al Señor, porque ahí tomé un gran ejemplo, yo voy a empezar a abrir mi corazón y a empezar a cumplir con lo que Dios quiere. Porque cuando uno está sano y bueno y está ganando, se le olvidan muchas cosas. No a todos, porque hay gente linda y maravillosa que honra su iglesia, honra a Dios, primeramente a su pastor. Tú dale a Dios lo que es de Dios, dice la palabra, al César lo que es del César, pero honra tu cobertura también en esta tierra. Que no te importe en qué lo va a usar, que no te importe si tiene, si es millonario. Tú dale al Señor. Que el Señor tiene un galardón grande. Que nosotros, como hijos de Dios, no le fallemos al Señor en eso, sirvámosle. Porque sabes que yo vi ministros de alabanza, vi pastores abajo consumiéndose. Sabe que a veces ganamos y hacemos a un lado lo que es de Dios. Ni siquiera le damos unos 10 minutos de oración cuando Él nos da un día completo o abrimos la palabra. Porque te quiero decir que después descendí y bajé. Y me dolió mi alma cuando me volvieron al infierno. De ver a mi hermana consumiéndose ahí. Y hace años ella murió y no quiso nada con Dios. Por eso clamemos por los que no están convertidos para que crean al Señor. Muchos dicen el infierno lo vivimos aquí. Si el infierno lo viviéramos en esta tierra, todos nos quedaríamos. Porque es suave y hermoso estar en esta tierra. Pero el infierno no es aquí. El infierno queda en las profundidades, el Hades, como el Señor me decía. Y te quiero decir que todo lo que tú has anhelado ahí está para ti. Solo abre tu corazón y tu alma. Porque esta mujer de cáncer que declararon muerta, murió un domingo 4 de diciembre, hace 14 años. Pero el Señor me dio el privilegio que volviera para que ahora yo pudiera decirte a ti, tú que me estás viendo, que el Señor es el libertador de tu vida y el que da la vida, y a Él le place el día que uno muere. A Dios no le placía que yo muriera. Yo en esta revelación que Dios me dio hace 14 años, pude ver diaconisas que reciben en la iglesia a los hermanos, pero antes de irse yo vi a esa diaconisa. Miraba a una mujer y a un hombre diácono en la entrada de una puerta. ¿Sabes? Me decía esta mujer antes de salir, me decía el Señor, mírala. Yo podía ver desde donde estaba para abajo a la mujer de falda azul y blusa blanca con una madrileña en la cabeza. No es lo que aparenta en la puerta. Mira cómo sonríe cuando escúchala. Yo oía que ella regañaba, maltrataba a su hija. Mírala, me dice, venía con ira pegándole en la calle. Y miraba que hasta con la Biblia le hacían la espalda. Y de ahí entró como que nada había pasado. ¿Sabes qué te digo a ti, mujer y hombre? Si tienes una carga y has sido servidor de Dios, primero ve al altar a reconciliarte con Dios y de ahí párate en la puerta y recibe con amor, con aroma agradable. Porque los que vienen de afuera a veces traen muchas cargas y tú estás con esa condición, fallándole al Señor, le vas a ministrar eso.
Eso he aprendido yo. He aprendido a amar, porque yo tenía un corazón muy rencoroso, lleno de dolor, pero el Señor vino a cambiarme con esta revelación muchas cosas. En aquel entonces, si a mí me pegaban, yo pegaba o maltrataba. Miren, hay muchos cristianos aún conociendo la palabra de Dios. Dejemos a los de afuera que no han conocido a Dios diciendo palabras soeces, que eso no le agrada a Dios. Cuando te venga ese pensamiento que el enemigo quiere poner, pon alabanzas y adora el nombre del Señor. Pídele perdón. Miren, ahora hay muchos que se pierden sabiendo en el tiempo que estamos que la venida del Señor está pronto. Por eso te digo, si a ti te habló el Señor en esta tarde, te dice que vuelvas nuevamente con brazos abiertos al Señor. Y que no te vayas a desviar, porque no solo por diezmar nos vamos a ir, porque yo no diezmaba, nos vamos a ir al infierno. Nos vamos a ir al infierno, porque a veces no queremos servirle al Señor, nos negamos a muchas cosas, o hacemos pecados que a Dios no les agrada, adulteramos, fornicamos, robamos, todo es pecado. Pero si tú vienes al Padre, vas a ver el cambio radical en tu vida, y vas a entender que Dios es tu sanador, tu libertador. Por eso te hablo a ti. Si te estás viendo por medio de un hospital, por medio de la cárcel, Dios te puede sacar de la cárcel porque ahí llega la palabra. Dios te puede levantar de esa cama de hospital y te va a levantar poderosamente para que vengas a trabajar ahora en esta tierra, que hay muchos necesitados de la palabra. Escudriña día con día. Son 12 horas del día. Muchos por el trabajo, pero haz un tiempo, que son 10, media hora, para darle al Señor. Canta salmos en nombre del Señor y recuerda que hay ángeles. Dios me dio el privilegio de poder ver los ángeles, de poder ver el león de Judá, el águila. Cuando tú alabas al Señor, desciende el águila a tu templo, pastor, tú que me escuchas. Cuando cantan con júbilo, toda la congregación, desciende el águila, desciende el león de Judá. Cuando aquella adoración es con aroma agradable a tu casa. Siervos benditos, yo los bendigo también a cada uno de ustedes por dar ese tiempo a ese pueblo. Dios a nosotros nos levanta quizás como cabeza de un pueblo, en una iglesia, en una congregación, porque Él sabe que podemos soportar algunas cosas, porque también somos de carne y hueso, también padecemos medio a veces estemos en la tierra. Pero con la ayuda de Él, la oración, en la palabra, el ayuno es muy importante. A muchos no les gusta, pero Dios es maravilloso y grande en nuestra vida. Por eso te digo que Dios me devolvió a la vida. Yo morí domingo y el Señor tuvo el privilegio de devolverme el día miércoles a las 3:30 de la tarde. Me cuentan que volví. Cuando yo volví, vi a mi pastor alrededor, pero antes te quiero decir de que yo les decía no puedo menear mi cabeza. En la última, el Señor, acortando mucho este testimonio, te digo que me llevaron a una clínica celestial, entiendo hoy. En mí creía que yo estaba viviendo en un hospital, lo que estaba viviendo, pero yo estaba en mi casa y yo vi que me metieron a una clínica y habían 3 enfermeros de una mano derecha y 3 izquierda. Cuando entró el número 7 me dijeron, ahí viene el médico a operarte. Y hoy entiendo que fue el médico de médicos. Llegó y no le pude ver la cara, el rostro, porque iba así como están ahora los médicos, que se cubren todo. Así entró. Y estiró sus manos, me acuerdo, y me colocó la cabeza y puso un balde plateado en el piso. Y agarró un bisturí, me acuerdo, y yo cerré mis ojos. En esta mano llevaba mi sangre, en este brazo, y en el otro llevaba el suero. Y empezó a operarme. Y cuando dijo, hecho está, cuando yo volví a ver a ese personaje, a ese médico, volvió a salir y las cortinas volaba al aire que entraba. Y después salí de ahí y en esa misma revelación vi que me entregaron una canasta que estaba vacía, tenía pocas flores. Me dijeron que la llenara, la tenía que llenar. Ahora ven, me dijeron, porque está sana. Oí una voz que me dijo,
Cuando yo reaccioné ese día miércoles, yo le decía a una pastora que estaba conmigo y a otra hermana, ¿qué hacen aquí este gentío? Yo oía el bullicio de mucha gente velándome en mi cama. ¿Qué hace aquí toda esa gente? Si yo estoy del hospital, me vinieron a ver. Me decía, ¿se quiere sentar? No, porque no puedo menear, en una posición recta, no me puedo menear, decía yo, porque yo sentía las vendas todavía en mi cabeza. Después del proceso dice que después que volví yo empecé a decirles todo a ellos, todo lo que yo había visto. Pero para la gloria de Dios aquí estoy. Te lo habla una mujer con cáncer que el Señor la levantó de la muerte a la vida para que hoy predique palabra de bendición y de sanidad a tu vida. Por eso te digo, a ti mujer, a ti varón que estás esperando ese milagro ahí en esa cama. Hoy es el día, dice el Señor, para ti. Allá en Cobán el Señor me habla de una mujer que está enferma. Ella es morena, algo gordita. Así la veo. Dice el Señor, yo quito los dolores articulares en tu cuerpo. Yo sano tu cuerpo, dice el Santo. Tu mujer que me has creído. Porque vas a ser fértil y pronto verás la gloria de Dios. Tú que padeces de mucho dolor de cabeza. Dios me muestra a una mujer de piel blanca, como de 1,60 de altura. Te digo que ahí donde tú estás viendo, Dios dice que te va a quitar toda migraña de tu cabeza. Que Él te va a sacar, pero es tiempo que te afirmes más, dice el Señor. Porque te has olvidado que yo soy tu Dios. Tú que has estado pidiendo una casa, Dios no solo me habla en sí en general. Me habla especialmente de una mujer que le sirve mucho a Dios de una manera grande. Tu ministerio, dice Dios, pronto crece. Porque pronto pasará esto. Esta plaga pasará. Porque tú vas a ver la gloria de Dios. Con muchas mujeres, con muchos varones que van a llegar. Has dicho, no tengo ministerio de alabanza. Pues ya está, dice el Señor. Te voy a sorprender de una manera. Y vas a empezar a viajar fuera de este país. Todo Centroamérica te espera y tú lo sabes que a ti te hablo, dice el Señor, tú mujer, tú que desde niña has conocido que yo he sido tu Dios, dice el Señor. Y a ti te voy a dar la casa que me estás pidiendo. Porque yo te pongo por todos los medios, dice el Señor. Te he puesto a predicar mi palabra y me has honrado en todo momento. Y estás viendo, dice el Señor, la gloria de Dios en tus manos. Muchos te van a pedir cobertura, dice el Señor. Y tú y tu esposo, dice el Santo, y tus hijas van a ver la gloria de Dios. Tú sabes que a ti te hablo, Rama y Kanda, Rama y Kitu, Rama y Sakira. A ti te hablo, dice el Santo. Personas que ni te imaginas. Tú vas a dar testimonio por medio de estas redes también. Te voy a llenar, dice el Señor. Para muchos es vanidad el televisor. Vanidad quizás un refrigerador. Amueblar tu casa, pero yo te la voy a amueblar. Yo enviaré ángeles, dice el Santo. A veces con tus bolsillos vacíos te has ido. Pero yo lo lleno, dice el Señor. Porque el lugar donde tú has pisado santo ha sido y me has honrado, mujer. Te han criticado de una manera grande. Pero yo te he levantado para victoria, mujer bendita. Tú sabes que yo te llevé a aquel lugar. Te cambié de tierra para cosas grandes, dice el Señor. Porque en los tiempos venideros tu empresa se abrirá. Tú has tenido una empresa de ropa, dice el Señor, y Dios te la va a dar nuevamente y vas a poner empleados, dice el Señor, porque tu tiempo va a estar ocupado en mi reino aún mayor, dice el Señor. Vas a salir, dice el Señor, en los canales de televisión, dice el Santo. Porque me has sabido honrar, dice el Señor, has dejado todo. Y yo te he dado ese nombre hermoso como María en esta tierra, pero tu nombre es, dice el Señor, Rama, Sakira, a ti te hablo. Mujer en boca del monte, a ti te hablo, Rama, Sakira.
A ti te hablo, ministra de alabanza. No solamente te llamé a ti, oh joven amada, dice el Santo, para que ministres alabanza, te llamo al llamado, porque estarás conduciendo jóvenes y predica mi palabra, dice el Señor. Predica alabanza, porque tu alabanza ha llegado conmigo, dice el Santo Ramasaquito. Yo te envío a ti, mujer, desde ya, dice el Señor. Estás pidiendo esas ministras. Vas a tener un ministerio poderoso, dice el Señor. Yo sano tu cuerpo, dice el Señor, y pongo el alimento en tu mesa, que no perecerá tu despensa, dice el Santo. Porque yo te levanté como una verdadera profeta, sin levantar, dice el Señor, otro nombre, no que el nombre de tu Dios. Y por eso te honro, por eso yo ensancho tu ministerio. Tu pacto que hiciste con tu Dios se cumple, dice el Señor. Mujeres, dice el Santo, es el momento a ti, dice el Señor, que te está hablando, mujer estéril. Tu mano en el vientre y créele al Señor. Yo puedo ver a 4 mujeres que Dios les está abriendo las trompas de la matriz y veo un manto sobre su cabeza. Veo pastoras que están pidiendo este milagro y dice el Señor que es el momento, dice el Señor, que recibas tu milagro. Ahí está, dice el Señor, yo estoy contigo, dice el Santo, y te he cuidado, dice el Señor. Benditas y bendito sea todo aquel que me ha creído, dice el Santo. Porque la puerta de trabajo se abre, dice el Señor. Muchos están clamando por una puerta de bendición de trabajo. Porque en estos tiempos les han quitado el trabajo, pero el trabajo será devuelto, dice el Señor. Porque vienen tiempos de victoria. Prepárate para lo que viene muy pronto. Porque las iglesias se abrirán, dice el Señor, muy pronto. Y se verá la gloria de Él en cada iglesia. ¿Sabes? Dice el Señor, que el que me conoce, dice el Santo, tendrá que enseñar al que no me conoce en este tiempo. Les estoy dando un tiempo para que busquéis a la oveja que está dolida. Yo te digo que has estado clamando por aquel esposo alcohólico. Créelo, dice el Santo, y vas a ver la gloria de Dios en él. Él se recuperará, dice el Señor. El Señor me muestra hombres, constructores de casas, albañiles. Tú que has estado clamando por un trabajo, que te llegue la bendición, te digo que ahí está. Ya te van a ir a tocar la puerta de tu casa y el trabajo te lo va a dar. Todo aquel que está pidiendo sanidad, tú lo sabes que Dios es el sanador y el libertador. Y ahí está. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor me muestra de un pastor como de unos 70 años que estaba pidiendo sanidad en una pierna. Dios me muestra la pierna derecha. Hay como una llaga. Pero si tú me estás viendo, dice el Señor, que ahorita he enviado, dice el Señor, a sanar esa herida. Tus articulaciones, tus huesos, dice el Señor, son sanos, dice. El Señor está hablando a mucha mujer que padece de mucho dolor en sus huesos. Yo soy tu sanador y te doy huesos nuevos, dice el Santo. Levántate pues. Levántate, dice el Santo. Porque yo estoy contigo ahí donde tú me estás escuchando. Él sana toda herida, dice el Señor. Te agradecemos al Padre en esta tarde. Porque ha sido bueno, mi Dios. Espíritu Santo, gracias por llegar a aquel lugar. Te bendigo en el nombre de Jesús ahí donde tú te encuentras. Que sigas adelante, que sigas sirviéndole al Señor. No critiques ni murmures. Si a ti te critican, a ti te murmuran, ama, no agarra rencor en tu corazón. Ama, porque el Dios que alabamos es un Dios de amor, pero todo bajo la obediencia primero de Dios y de tu cobertura. Pide sabiduría a Dios y Él te la dará, dice el Santo.
Ya no vivamos en la ignorancia, porque tienes la palabra, el libro de la ley, dice el Señor. Que sea Dios en ustedes cada día, mis amados hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amadas hermanas, las bendigo. Que la bendición del Padre, y en otra oportunidad que el Señor me dé, les testificaré aún más de lo que Dios me hizo vivir en el cielo y en el infierno. Ha sido algo muy hermoso que he vivido, pero esto fue para que yo entendiera y yo le sirviera al Padre, juntamente con mi familia. Y sigue adelante en el nombre de Jesús. Los bendigo. Amén.